se grababa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Bitácora Mental. Un 1 de junio, como hoy, pero de 2020, es decir, hace 5 añitos, grabé el primer episodio de este podcast. Para algunas cosas un lustro es poco tiempo y para otras mucho, como queda claro cuando uno escucha algunos datos sobre podcasting, por ejemplo, los del episodio publicado recientemente por Ernesto Acosta en su, como pienso digo, llamado This is Podcasting. Allí Ernesto, a quien obviamente le envío un gran saludo, aporta varios datos y me he quedado especialmente con uno, el que decía que aproximadamente solo un 1% de los podcasts consiguen llegar o superar los 21 episodios. Comenzar un podcast es muy sencillo, pero del mismo modo ocurre a la hora de abandonarlo. Y por eso, tan solo hablando del 2020 a la fecha, me atrevería a decir que a nivel mundial debe haber millones de podcasts en el cementerio de los audios olvidados. Y muchos ya no están ni allí, porque, por ejemplo, en mi caso, con el paso de los años he ido borrando de internet todos los programas y episodios que había grabado antes del 2020, pero también incluso durante ese año y en paralelo con Bitácora Mental. No fue una decisión fácil, pero me pareció la más adecuada. Con el tiempo las cosas van cambiando, se van cerrando etapas, y no es que uno se avergüence del pasado, es simplemente que en algunos casos ya no le ve sentido a que se encuentre disponible para todo el público. Además, al haber, en mi caso, producido cantidad de podcasts de temas tan variados como música, historia, tecnología, política, cine, y algún otro, algunos contenidos quedaron obsoletos, otros, como está ocurriendo ahora mismo, podrían tener problemas con derechos de autor por la música, y también los había de los que mostraban perfiles o actividades personales o profesionales que actualmente, no me interesan mostrar. Y me confieso sorprendido de estar haciendo este episodio por los 5 años, porque buscando un cambio por aquellos tiempos en que terminamos descubriendo que se nos venía encima una pandemia, decidí finalizar varios proyectos, pero en 2020 comencé otros 2, uno de ellos y mi apuesta para que sobreviviera fue por el otro. Así que me equivoqué. Donde creo que sí acerté fue en una decisión que justamente también comenta Ernesto en el mismo episodio al que hacía referencia hace un momento, porque opté por concentrar mi atención en un solo podcast. Y es que los dichos no fallan, el que mucho abarca, poco aprieta. Para Bitácora Mental decidí probar el alojamiento gratis que ofrecía Anchor, que la verdad, me dejaba algunas dudas. Es que llevaba toda la vida en Spreaker y con suscripción de pago sentía que allí tenía mis audios más, controlados y a buen resguardo. Esa especie de desconfianza en cómo pudiera funcionar técnicamente Anchor, tengo que decir que fue pasando con el tiempo, pero lo que continúa vigente es ese convencimiento de que al ser comprado en su momento por Spotify, más pronto que tarde y como ocurre ya con otras plataformas, nos terminarán inyectando publicidad en nuestros podcasts independientes. Porque si ya lo han hecho con los suyos, con los exclusive o como se diga en Spotify, y ni con cuenta premium hemos podido saltar esa publicidad, sería, de ingenuos pensar que eso no llegará a todos los audios alojados allí y además de forma gratuita. Las empresas evidentemente se montan para ganar dinero, no son ONGs. Y como habrás escuchado infinidad de veces, si alguien te da un servicio gratis, el producto eres tú. El tema es que muchas veces se abusa de la publicidad, lo vemos constantemente, está ocurriendo, y eso afecta a la experiencia del oyente. Por eso nunca me he ido a Spreaker e incluso Bitácora Mental tuvo doble alojamiento simultáneo, por si acaso, hasta creo hace un par de años
cuando, bueno, teniendo en cuenta todos los avances tecnológicos y que ahora es muy sencillo migrar un podcast, bueno, terminé dejando solo el feed de Spotify. Pero hablando de Spreaker, como he mencionado en alguna otra ocasión, comencé allí en 2009, cuando era todo en inglés. Y ni siquiera se hablaba de podcast, o bueno, hablaba muy poca gente, pero en general muy poca gente conocía el tema podcast. Entonces recuerdo perfectamente que la publicidad que hacía esta plataforma en esos años tenía una voz femenina y acento americano que decía: crea tu radio con Spreaker.com. Y hace un tiempo busqué ese material porque lo tenía grabado junto con otras cosas, pero no lo encontré. Probablemente se encuentre en algún disco duro externo de los que usaba en aquellos tiempos y bueno, que lleva por ahí en alguna caja escondida en algún sitio un montón de gigas de información y de recuerdos. Y lo de Crea tu Radio fue lo que me interesó, porque en 2009 ya llevaba tiempo buscando dónde tener una radio online, dónde montar una radio online, y Spreaker permitía emitir en vivo. Por eso me abrí cuenta allí. Aunque tengo que decir que solo hice alguna prueba de emitir en vivo, porque después encontré una plataforma especializada en radios online y fue en ella donde finalmente monté un par, con una en inglés, todo el tiempo programación de música en inglés, y la otra música exclusivamente en castellano. En Spreaker me dediqué a grabar episodios sin saber que estaba haciendo podcast, tengo que decir, en los que presentaba música en inglés de los años 50 hasta los 90. Luego copiaba el HTML del reproductor que ofrecía, ese reproductor que se puede personalizar, y lo insertaba en un blog de Blogger que tenía para que mis visitantes escucharan música mientras leían o veían los contenidos que estaba publicando en ese blog en aquel momento. Pero bueno, no me quiero extender más con esto, solo quería mencionar cómo y cuándo me subí a ese tren, el del podcasting, sin saber qué era ni hacia dónde iba, pero aquí estoy. Lo que sí quería es aprovechar para recordar aquellos tiempos en los que hice mis primeras grabaciones por iniciativa propia y que fueron hace casi 50 años, allá por 1976. Y digo por iniciativa propia porque tengo recuerdos de niño, en una reunión familiar en el año 1971, cuando en determinado momento, creo que fue mi padre que había comprado un grabador de cassette, entonces lo puso sobre la mesa y registró como una hora de aquel encuentro con las voces de todos los que estábamos por allí cerca. Niños pequeños, digamos de menos de 5 años, creo que éramos ese día 3 nada más. Y mi recuerdo, ya muy lejano, es de solo una voz aparte de la mía y que haya quedado registrada en esa cinta. Luego sí, se captaron las de otros mayores que interactuaban con nosotros, haciéndonos decir cosas para inmortalizarlas en aquel cassette que era de la marca BAF, eso me acuerdo perfecto, que estuvo en casa durante muchos años y al que le perdí la pista, creo, sobre fines de los 90. La verdad, no creo que haya sobrevivido al tiempo porque estaba olvidado junto con muchas otras cintas mías y que ya no usaba desde que el CD se convirtió en el rey del audio. Me temo que entre las mudanzas de mis padres y las mías habrá terminado en algún cubo de basura porque ya no tenía ni una etiqueta que dijera el contenido y se le había saltado unos años antes. Y puede que te preguntes, ¿cómo recuerdo esto que te acabo de mencionar de la grabación familiar de 1971? Te cuento, en aquella comida se hicieron fotos y algunas de ellas estuvieron en casa durante décadas. Por aquel entonces, mis padres, igual que muchísima gente, llevaban a revelar los carretes y las copias impresas se las entregaban en papel Kodak, un papel brillante. No sé si era moda, pero la imagen no se imprimía en todo el espacio disponible. Se le dejaba un pequeño marco blanco
y en los costados aparecía el mes y el año en el que se había hecho el revelado. Por eso, cada vez que mirábamos fotos viejas, yo recordaba aquella comida familiar y, por supuesto, aquella grabación. A veces no somos conscientes del valor de cada momento, incluso esos que parecen solo uno más, captados mediante fotografía, audio o video, con los años pueden convertirse en un verdadero tesoro personal, porque olvidamos fácilmente que el tiempo nunca se detiene y un momento siempre es único e irrepetible. Y hablando de momentos, como decía antes, mis primeras grabaciones por iniciativa propia fueron en 1976 y con un grabador de cassette que me regalaron mis padres. Por aquel entonces y desde niño, como la mayoría de mi generación, crecimos con la radio y pasábamos horas y horas escuchándola. Vale recordar que por donde me encontraba en aquellos tiempos eran normales los cortes de luz. Y la televisión no emitía no ya las 24 horas, es que los días de semana apenas lo hacía unas 6 o 7 horas. Comenzaba sobre las 6 de la tarde y llegaba hasta la medianoche y nada más. En el caso de las radios, bueno, ahí era un poco más, pero incluso en los 80s, una emisora muy importante que escuchaba cuando salía de mañana para el trabajo, yo salía antes que comenzara la emisión, porque la emisora arrancaba a las 7 de la mañana y finalizaba pasada la medianoche. Con el tiempo, bueno, todo fue cambiando muy rápido, hay que decirlo, pero lo de tener disponible radio y televisión las 24 horas, al menos donde yo estaba en mi ciudad, creo que fue a fines de los 80. A principios de los 70, y sobre todo con la crisis del petróleo de 1973, las centrales eléctricas que dependían de combustibles fósiles no daban abasto, y hasta que no se ampliaron las infraestructuras hidroeléctricas, había restricciones. Aunque también tengo que decir que, a pesar de hacer más de 50 años y estar en el llamado tercer mundo, jamás recuerdo haber vivido un corte de luz del calibre del que tuvimos recientemente en España. La verdad que ese día, con 12 horas sin electricidad, fue como viajar en el tiempo hacia una época en la que la vida era muy, muy distinta a la de hoy. Bien, decía que crecí con la radio y siempre me resultó mágico todo lo relacionado con ella. Por eso quería un grabador cuando era niño, para de alguna forma, jugar a la radio, y cuando lo tuve fue un momento, tengo que decir, de mucha felicidad. Es que solo o con amigos pasaba horas grabando cosas, haciendo entrevistas a vecinos, nos las hacíamos entre nosotros, o contaba cuentos, o directamente imitaba a esos periodistas, relatores o personas varias de las ondas hercianas que admiraba o simplemente escuchaba cada día. Y como recuerdo aquel grabador con mucho cariño, antes de ponerme con este episodio estuve buscando por internet, sin tener ningún tipo de esperanza, tengo que decir, por si encontraba algún dato o imagen del aparato que la verdad todavía recuerdo con mucha precisión. Y contra todo pronóstico, para mi total sorpresa, di con varias webs donde se ofrecían grabadores con, ligeras diferencias respecto al que yo había tenido, obviamente debido al año de fabricación o el mercado para el que fuera destinado, pero también di con alguno exactamente igual al que me habían regalado. Lo que me resultó totalmente alucinante es que en 2025 todavía existe alguna unidad en venta en su caja original y sin uso. Tremendo, ¿no? Realmente no me lo esperaba. Y los hay de todo precio, según estado, claro. E incluso vi uno por encima de los 130 euros. Si has mirado la portada de este episodio, la imagen corresponde a uno de esos grabadores ofrecido como usado en buen estado, y es exactamente igual al que yo tuve a mediados de los 70. Era de la marca Ocean, fabricado en Tokio, Japón. En aquella época las cosas se hacían así, en Tokio, en Japón. Fabricado por Hachiyo Electric Sound Company Inc. Era un aparato monoural, muy simple, al punto de que no tenía casi botones ni mecanismos.
Para poner el cassette solo había que levantar la tapa de plástico con la mano y encajar el cassette en su sitio haciendo una leve presión. Y luego la tapa la podías dejar abierta si querías, y de hecho yo lo usaba así porque me gustaba mirar el cassette mientras estaba grabando. Todo se controlaba con una perilla que había que girar hacia la izquierda o a la derecha, según lo que quisieras hacer, claro. En la posición central estaba el stop y a la izquierda rebobinaba el cassette. Si la girabas hacia la derecha, estaba el play y la siguiente posición era para adelantar la cinta. Y finalmente, para grabar, tenías que apretar el único botón que había, de color rojo además, y que combinado con el giro de la perilla hacia la posición play, las dos a la vez, hacían que salieran los cabezales y se iniciara la grabación, cuyo volumen, al igual que en el caso de estar reproduciendo, se controlaba con una ruedecilla que estaba ahí a la derecha. En la parte de arriba estaba el altavoz y por debajo, como siempre, iban las pilas, unas pilas gordas que se usaban en aquellos tiempos en casi todos los aparatos. Pero también venía con cable para conectarlo a corriente eléctrica y tengo que decir que yo lo usaba de las dos formas, a veces a pila, a veces con electricidad. Finalmente, por el costado tenía conexión para micrófono y audífono, pero de aquellos blancos horrendos que tenían un cable finito y que solo venían para ponerse en una de las orejas, consiguiendo un sonido realmente bastante malo. Lo que me ha faltado contar es que el día que me regalaron ese grabador, al abrir la caja, no encontré ningún micrófono. Y con un poco de desilusión, tengo que decir, me fui hasta donde estaba mi padre y se lo comenté. Y en ese momento él me sorprendió con un pero si lo lleva incorporado, me dice, como jactándose de que había comprado algo de última generación porque había otros de la misma marca, incluso el mismo modelo, pero de años anteriores, y esos no llevaban el micrófono incorporado. Y ahí fue donde mi amor por la radio quedó absolutamente manifiesto, porque como comenta también Ernesto en este episodio que mencioné antes, le expliqué a mi padre que esto va mucho más allá de capturar un sonido, que para mí, por lo menos a mí y seguramente muchos otros de los que hoy son podcasters, el verdadero disfrute de aquel aparato en aquel momento pasaba por grabar con un micrófono de mano, no con un micrófono incorporado. Y así fue que me compró uno de los que se vendían para el caso por aquellos días, que era todo de plástico y salvando distancias con un diseño muy cercano al de un Shure SM57, pero más pequeño y obviamente con una calidad, bastante discreta. Venía con un soporte de plástico muy básico que se enganchaba en el extremo que tenía la cápsula y entonces al apoyarlo sobre una superficie te quedaba inclinado un poco respecto al otro extremo del micrófono de donde salía el cable, ¿no? Que además no se podía desmontar, no tenía conexión XLR como los micrófonos que usamos ahora. Aquello era muy, muy sencillo, ¿no? Para conectarlo al grabador, ese micrófono de plástico sencillo que me habían comprado y todos los que más o menos se vendían en aquel momento, ese cable en el extremo se dividía en dos, o sea, de un cable salían dos, cada uno con su propio conector mini jack, y creo que uno se encargaba de llevar el sonido mientras el otro era para la alimentación. Por eso, como además el micrófono tenía interruptor de encendido y apagado, mientras estabas grabando podías hacer una pausa y continuar la grabación sin necesidad de tocar nada sobre el aparato mismo, sobre el grabador. Y con esa configuración grabé o escuché infinidad de cosas durante un tiempo, hasta que realmente no recuerdo si lo regalé o dónde terminó sus días, aquel Ocean, porque la tecnología fue progresando muy rápido. Tras él, por casa pasaron muchos radiograbadores y otros equipos con los que, perderlo de vista en su momento no significó ningún drama, aunque sin duda ha sido muy bonito recordarlo, pero sobre todo descubrir que todavía existen unidades en este mundo, alguna incluso sin uso, increíble, lo que no deja de sorprenderme. Y volviendo a 2025, para cerrar el episodio,
Solo me resta saludar, pero sobre todo agradecer a los oyentes, tanto aquellos con los que he tenido interacción de diferente forma, la que sea, como a los que están del otro lado escuchando desde el anonimato, como yo también suelo hacerlo muchísimas veces. Espero que todos continúen allí mientras este proyecto siga activo. Nuevamente gracias a todos por vuestro tiempo al leer o escuchar Bitácora Mental y los espero en el próximo.